Perfecto, entonces, como ya les decía, vamos a ver en qué parte del ciclo de estudio nos encontramos el día de hoy. Les recuerdo que estas 2 semanas tenemos una semana un poco variable, ya que resulta que tenemos dos feriados. Tenemos feriado mañana y tenemos feriado el lunes. Por lo tanto, tuvimos que hacer algunas adaptaciones en el ciclo para que, por supuesto, podamos estudiar todos los capítulos como corresponde y no saltarnos ninguno, ¿ok? Hoy nos corresponde los principios de la conducción, vamos en la sesión número 2. La sesión número 1 que dice siniestros de tránsito, tuvimos un problema con Zoom, así que todavía no está grabada en su cuenta premium, pero ya va a estar. Puede ser que aparezca primero en el canal de YouTube. Me pueden encontrar en Práctica Test, canal de YouTube, y ahí pueden encontrar la clase grabada. Tuvimos un problema ayer en la grabación de Zoom, por eso no la hemos podido subir todavía, ¿ok? Pero esperamos que prontamente ya podamos subirla. Les recuerdo que las definiciones básicas es el capítulo que cada uno de ustedes tiene que estudiar por sí solo y leerlo, ¿verdad? Que es un capítulo sumamente importante. Y así, vamos con el capítulo número 2, principios de la conducción. También les recuerdo a todos y a todas seguir el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en Práctica Test. Realicen muchos test, muchos test. Son las mismas preguntas que van a aparecer en el municipio. Así que hagan muchos test. Recuerden leer el libro, no leerlo de una forma absoluta de un día, así en un día, porque la verdad que uno cuando lee el libro así de una vez, la verdad es que no aprende nada. Ya, así que vamos leyendo de forma calmada, pausada, capítulo por capítulo. Yo les recomendé ayer leer solamente el capítulo de principios de la conducción y mañana nos toca convivencia, perdón, claro, el jueves. El jueves nos tocan dos capítulos que es convivencia vial y el individuo en el tránsito, así que el feriado sería bueno que pudieran leer y repasar, por supuesto, esos dos capítulos, ¿ok? Y por supuesto participen de las clases, ya que es en las clases donde aclaramos todo aquello que no entendemos en la lectura. Buenas noches todas las personas que van llegando. Buenas noches Natalia, buenas noches Gisela, buenas noches Gisela Han, buenas noches. José Muñoz, buenas noches. Gina, buenas noches. Cecilia, buenas noches. L. López, buenas noches. Gloria Rodríguez, buenas noches. Mari, buenas noches. Olis a todos. Vamos a comenzar entonces. Perfecto. Buenas noches, Rachel. Buenas noches, Patricia. Les recuerdo a todos y a todas que nuestra página oficial es practicatest.cl y es de aquí desde donde nosotros estudiamos todos los días. Nos vamos a la sección que dice temarios. Y luego nos vamos a donde dice temario B. Y aquí, por supuesto, es donde se despliegan todos los capítulos del libro del conductor. Y nos vamos al capítulo que dice los principios de la conducción. Ponemos leer temario. Y aquí aparece el tema que vamos a estudiar hoy día. Sí, acá me están saludando. Así que, bueno, muy bien, comencemos entonces. Principios de la conducción. Voy a agrandar un poquito aquí la pantalla y vamos a comenzar el estudio. Lilian Catalina, buenas noches. Por acá dice Gloria Rodríguez, he vuelto otra vez, jeje, a contar que aprobé el práctico a la primera. Bien, ya había comentado aquí que aprobé la primera vez también el teórico, pero ahora aún me queda el día de usuario premium y que no lo necesitaré. Quise volver a agradecer otra vez y compartir mi alegría. Ya tengo licencia de conducir. Gloria Rodríguez, te mando un tremendo abrazo, te mando muchos saludos, por supuesto, muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de Práctica Test. A disfrutar la conducción. Recuerda que la conducción también se disfruta, así que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y que, por supuesto, te vaya increíble en tu vida, que te vaya súper bien. Buenas noches, profe Valeria. Tomen notas, los consejos de la profe Vale, todo me sirvió. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria, por tus buenos consejos y tus lindas palabras. Muchas gracias. Comencemos entonces.
Aquí, en los principios de la conducción, vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción como distancia de detención y reacción, y también vamos a hablar sobre los elementos de seguridad pasiva y activa. Ok, el funcionamiento del automóvil, la parte más importante del funcionamiento del automóvil la tenemos aquí y esto es el motor. Es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la Política Nacional de Electromovilidad centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por un tacómetro consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Como ya nos dice el libro del conductor, el motor es la parte más importante del vehículo. Se asemeja al corazón de una persona, ya que si el corazón no funciona, nada funciona. Esto es igual. Si el motor no funciona, nada funciona. Muy bien. Hay una pregunta de examen que habla sobre cuál es la función del motor. La función del motor en este caso es transformar la energía. ¿Por qué? Porque desde la gasolina o el combustible en este caso se transforma en diferentes procesos para que el vehículo pueda funcionar. ¿Ok? Entonces la función principal del motor es transformar la energía. Acá tenemos algunos videos explicativos que tenemos disponibles en nuestra página. Felicidades, Gloria, gracias, Jenny, también. Perfecto. Cariel, solo quiero agradecer a todos los profesores de práctica test, ya que hoy fui a dar mi examen teórico, médico y práctico y me fue excelente. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Cariel. Yo voy a hacer llegar, por supuesto, tus saludos a todo el equipo. Así que muchas gracias por tus bonitas y lindas palabras y por supuesto que esto nos hace bien a todos. ¿Ok? Muchas gracias. Y muchas felicitaciones, Cariel. El sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Cuando en el tablero se enciende la luz que indica que el motor no está siendo lubricado, usted debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación puede ser muy alto. Entonces, el sistema de lubricación se compone principalmente por el aceite. El aceite tiene por función lubricar, en este caso, o minimizar el desgaste de todas las partes móviles para minimizar el desgaste. Por lo tanto, su función es lubricar todas estas partes móviles para que, por supuesto, no se desgasten. ¿Ok? Acá dice claramente, verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. El nivel de aceite de la varilla, cuando uno saca la varilla del motor, tiene una medida, ¿ok? Y nosotros tenemos que tener el aceite, por supuesto, en esa medida que corresponde. Si el aceite está de un color café claro, está en buen estado. Si el aceite ya está de color negro, por supuesto que necesita cambio. Ahora, todos los conductores tenemos que tener registro de cuándo tenemos que cambiar el aceite. Y eso se pregunta a la persona que te vendió el vehículo, o en este caso también en el manual del vehículo aparece cada cuánto kilometraje tú tienes que hacer este cambio periódico del aceite y también del filtro. ¿Ok? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y nos vamos al sistema eléctrico. Sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico es el alternador. Atención.
El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de la correa del motor. La energía producida se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. O sea, la parte más importante o la pieza más importante del sistema eléctrico es el alternador. Vendría siendo como el cerebro de una persona, ya que en el cerebro se producen todas las conexiones neuronales para que nosotros podamos funcionar. En este caso, en el alternador se producen todas estas conexiones eléctricas para que el vehículo también pueda estar en funcionamiento, ¿verdad? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo del sistema eléctrico. Vámonos al sistema de combustible. El sistema de combustible se compone de tres partes. Atención, pregunta de examen. ¿De qué partes se compone el sistema de combustible? Se compone de el estanque de combustible, conductos y una bomba. Cuando el combustible llega al motor, ¿qué pasa? Ahí cuando el combustible llega al motor es cuando comienza esta transformación para producir, para transformar en este caso y producir la energía para movilizar el vehículo, ¿verdad? En los autos modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es inyectado directamente en la admisión para que el vehículo pueda tener funcionamiento. Los autos antiguos no funcionan con motores de inyección, funcionan con un carburador, que es aspirado, se mezclan con aire y combustible, después son aspirados por el motor y ahí recién el vehículo entra en funcionamiento. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente. No abra innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 o 97 octanos. ¿Ok? ¿De qué depende? Acá dice claramente lo que te recomienda el fabricante del vehículo. Mientras más alto es el octanaje, más pura es en este caso la gasolina. ¿Ok? Cuando cargue gasolina, detenga el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular, no fume mientras carga combustible. Muy bien. Natalia, el alternador es el encargado de producir energía, pero es la energía eléctrica. Estamos hablando del sistema eléctrico, Natalia, el alternador. ¿Ok? Al cargar gasolina, eso ya lo dije. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Atención, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en un taco, en un atochamiento vehicular, es cuando más combustible gastamos, ya que las frecuentes frenadas y aceleraciones, frenar y acelerar, es la acción que más combustible nos hace gastar. ¿Ok? El sistema de refrigeración, ¿qué es? El objetivo del sistema de refrigeración es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable. Para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, que circula por los canales del bloque del motor y pasa al radiador, donde se encuentra también el ventilador, ¿verdad? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración. Poco líquido en la correa de bomba de agua mal tensada o también puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, usted debe detenerse y reparar la falla. La verdad que un motor, en este caso, que aumenta la temperatura, la falla que hay en ese caso es bastante grave. Por lo tanto, si no detengo el motor, por supuesto, puede ocurrir situaciones bastante más complejas, ¿verdad? Y peligrosas también. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema de escape. Los gases del sistema de escape tienen monóxido de carbono. Es venenoso, incoloro y no tiene olor. Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, ¿cuáles son?
dolor de cabeza y vómitos. Son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Por lo tanto, hay una pregunta de examen justamente que dice cuáles son los primeros síntomas de intoxicación. Te puede aparecer como monóxido de carbono o también te puede aparecer como óxido de carbono. ¿Ok? Y los primeros síntomas son vómitos y dolor de cabeza. Aparecen muchos síntomas más como convulsiones, desmayo, etc. Pero ojo con la pregunta. Cuando te dicen los primeros síntomas son vómitos y dolor de cabeza. Muy bien, ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos al sistema de, en este caso, al pedal del embrague. Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y vamos a explicar con esta imagen. Cuando usted pisa el pedal del embrague, usted está realizando una acción que se llama desembragar. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague y en ese momento que se separan los discos, yo puedo pasar los cambios, ¿verdad? Cuando yo suelto el embrague, estoy realizando una acción que se llama embragar. Al soltar el pedal, se acopla todo el sistema de los discos con la marcha engranada, con la marcha que ya pasé. La fuerza pasa directo del motor a las ruedas. ¿A través de qué? De la caja de cambios. Perfecto, así funciona el embrague. La caja de cambios. Su función es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a velocidad adecuada contamina menos y por supuesto que ahorra combustible. Muy bien, ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos en este caso a la suspensión y amortiguación. Vamos a ver. La suspensión y la amortiguación es un sistema que se encarga del contacto con los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie en las calles y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos sistemas. Atención, y aquí es cuando yo explico qué es la seguridad activa y la seguridad pasiva, justamente con este ejemplo. La seguridad activa son todos los mecanismos de nuestro vehículo que me protegen al momento de la conducción, ¿ok? Por ejemplo, los frenos, ¿verdad? En este caso, los amortiguadores y suspensión. ¿Por qué? Porque me protegen en este caso de los impactos que pueda tener mi vehículo. Todo aquello que me mantiene protegido al momento de conducir se llaman elementos de seguridad activa, porque están activos todo momento. En cambio, los neumáticos también son parte de la seguridad activa, ¿verdad? Los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos elementos que me protegen en caso de emergencia, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas, ¿ok? Alguien me preguntaba también el otro día, el parachoques. Tener el parachoques es parte de la seguridad activa o pasiva, en este caso sería parte de la seguridad pasiva, ¿verdad? Todo aquello que me protege en caso de emergencia se llama seguridad pasiva. En este caso, la suspensión y la amortiguación se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades con la superficie de las calles y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas, ya como se los decía. Los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones. El automóvil no posee estabilidad si los amortiguadores no están en buen estado, especialmente en las curvas, con viento lateral o al circular sobre una superficie que aumenta el riesgo de aquaplaning o que el vehículo patine cuando el pavimento está mojado. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas.
Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Los ABS, recuerde que son los frenos antibloqueo. Lo vamos a ver cuando nos toque hablar de los frenos. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo y también provocan menos confort en la conducción, lo que puede provocar fatiga del conductor. Muy bien. A ver, los amortiguadores son unos dispositivos que absorben energía. Pregunta de examen. ¿Qué es un amortiguador? Son dispositivos que tienen nuestros vehículos que absorben energía. ¿Por qué? En el caso que usted vaya conduciendo y pase un lomo de toro que no estaba pintado y usted nunca lo vio, el efecto de mantener el control del vehículo y provocar que en este caso el vehículo no se dañe más allá, eso es efecto de los amortiguadores en buen estado, ¿ok? Por lo tanto, la función principal es absorber esa energía. ¿Perfecto? Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y llegamos a los frenos. Los frenos también son parte de la seguridad activa del vehículo. La función de los frenos es evitar siniestros, reducen la velocidad del vehículo y también lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta. En situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Los frenos antibloqueo o frenos ABS, en este caso es cuando, por ejemplo, cuando usted toma o realiza una frenada de emergencia, podríamos decir, una frenada de emergencia, si el vehículo comienza y usted frena, y en este caso comienza a perder el control del vehículo y el vehículo comienza a patinar por el pavimento, ¿ok? Ese vehículo no tiene ABS, ¿ok? Los ABS en este caso te permiten controlar el vehículo en caso de una emergencia. Frenada intempestiva, si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que también disminuye a altas velocidades, ¿verdad? Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. Tenemos el pedal que ustedes conocen, que es el freno de servicio, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. También tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, que es mecánico y funciona en las ruedas traseras. Muy bien. Es importante que usted siempre controle lo siguiente. El nivel de líquido de frenos continuamente en la base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume, está en un recipiente, ¿ok? Y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. También tenemos que controlar que la carrera del pedal del freno no sea demasiado larga, o sea que mi pierna no tenga que extenderse al máximo para frenar. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado, no baje el pedal. Que el pedal se sienta rígido y no elástico. Un freno debe ser elástico. Que las luces de freno funcionen. Que el freno de mano funcione correctamente. Este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente e impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva, con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Muy bien, ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Vámonos a los neumáticos. Los neumáticos también son parte de la seguridad activa del vehículo, ¿ok? No lo olvide. Pero también son el punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Atención, pregunta de examen. Los neumáticos cumplen su función deben cumplir esta función, frenado, agarre y direccionalidad. Función de los neumáticos, frenado, agarre y direccionalidad. Pregunta de examen.
Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros, que son estos surcos de los neumáticos, ¿ok? Esa profundidad debe ser de 3 milímetros. Cuando un neumático está desgastado, esa profundidad disminuye, ¿ok? Dice, cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe con sus detectores de desgaste la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. Hay una pregunta de examen que habla sobre el neumático seguro. ¿Cuál es la profundidad de los surcos de un neumático seguro? La profundidad de los surcos de un neumático seguro siempre es de 3 milímetros, no de 1,6. ¿Ok? Neumático seguro, 3 milímetros. Pregunta de examen. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos deben ser los primeros. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y llegamos a las luces. Profe, ¿puede repetir la pregunta de prueba que recién mencionó sobre los neumáticos? Dani estaba diciendo de los neumáticos, hablaba del neumático seguro. Hay una pregunta que habla sobre el neumático seguro. ¿Cuál es la profundidad de los surcos de un neumático seguro? Y la respuesta es 3 milímetros, no 1,6, ¿ok? El neumático seguro siempre va a tener una profundidad de 3 milímetros los surcos de los neumáticos, ¿ok? Vámonos a las luces. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito: lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida, y también ser visto por otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones o maniobras. Ahí está la función de las luces. Repito, pregunta de examen. ¿Cuál es la función de las luces? Conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida y ser visto por los otros automovilistas para advertir ciertas situaciones. Pregunta de examen. Vamos a ver cuáles son las luces que deben tener todos los vehículos por normativa. Tenemos dos focos de luces delanteras que proyectan luces altas y bajas. Muy bien. Perfecto. Frenado, agarre, decía Dani. Ah, perdón, Fernanda, gracias Fernanda. Frenado, agarre y direccionalidad. Estábamos hablando de la función de los neumáticos, pregunta de examen. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la función de los neumáticos? Frenado, agarre y direccionalidad. Gracias Fernanda por corregir. Jan, profesores, hola profesora, ¿entonces las luces son de seguridad activa? Sí, Jan, son parte de la seguridad activa. Agarre y direccionalidad. Gracias por ayudarme en la corrección. Gracias, Elizabeth. Luces delanteras. Estábamos en las luces, ¿verdad? Luces delanteras por normativa legal. Todos los vehículos deben tener dos luces delanteras que proyectan luces altas y bajas que pueden ser de color blanco o amarillo. Tenemos dos luces intermitentes que son de color naranjo. Tenemos dos luces de estacionamiento, que generalmente las personas preguntan cuáles son, si son las mismas de emergencia, y no son las mismas, ya que las luces de estacionamiento son el primer clic que tú haces a la perilla de las luces. El primer clic son las luces de estacionamiento. Y tenemos dos neblineros que son de color blanco y son opcionales. En la parte trasera tenemos tres luces de freno que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de retroceso que son de color blanco, una luz en la placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que están abajo del vehículo. Muy bien, todo esto que vemos aquí es lo que por normativa debiesen tener todos los vehículos. Si usted ve vehículos en la carretera que llevan luces de colores naranjas, violetas, azules, verdes, la verdad que esos vehículos están fuera de la normativa legal, ¿ok? Por lo tanto, pueden ser en este caso multados.
Muy bien, aquí tenemos por supuesto un video explicativo y tenemos otro video. Los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. Entonces, atención, nos dice claramente que los espejos laterales son más bien convexos, que no nos permite ver bien la distancia del vehículo que viene atrás de nosotros. Para eso, me tengo que asegurar con el espejo retrovisor. Miro los espejos laterales y también miro el retrovisor para asegurarme que la distancia sea la correcta si es que, por ejemplo, yo me quiero cambiar de pista, ¿verdad? Ojo, el punto ciego o ángulo muerto es aquel momento en el cual tú vas conduciendo. Imagínate, comenzaste, te vas a cambiar de pista, comenzaste a señalizar, miraste por los espejos, no viene nada, no viene nadie, y comienzas a ejecutar la maniobra. Al momento de ejecutar la maniobra, te das cuenta que un vehículo te toca la bocina. Pip, 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 te toca la bocina y tú giras tu cabeza y te das cuenta que hay un vehículo al lado tuyo que nunca viste por el espejo. Y eso se llama punto ciego, ¿ok? Efectivamente, hay un punto en los espejos que los conductores no vemos. Por lo tanto, si yo voy a ejecutar una maniobra como cambiarme de pista o cualquier otra maniobra que signifique que voy a ponerme en la pista de otro conductor, tengo que, además de asegurarme por los espejos, tengo que realizar la acción de girar la cabeza y volverla al lugar, ¿ok? Para asegurarme que efectivamente el punto ciego no me esté engañando, ¿ok? Y no generar algún tipo de problema, ¿verdad? Y ahí está, por supuesto, el video explicativo de los espejos. Muy bien, cambiamos el tema. Nos vamos a la energía del movimiento o la fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que el vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si ustedes cuando pequeños andaban, o a lo mejor ahora andan en bicicleta, son ciclistas, pero cuando uno era pequeño, uno tenía poco sentido de la velocidad y de la fuerza de inercia, las cosas que a uno le pasaban. Entonces, de repente, no sé si a alguien le pasó, que se lanzó en bicicleta por un cerro o por una pendiente. Y en ese momento que uno se lanzó en bicicleta por el cerro, tomaste mucha velocidad que no pudiste frenar. Entonces la velocidad te trajo con mucha velocidad y cuando te encontrabas con una curva o querías doblar para poder perder velocidad, generalmente uno se caía, ¿verdad? Se sacaba la mugre, se pelaba las rodillas y todo eso. Ok, eso se llama fuerza de inercia. Es la fuerza en este caso de esta velocidad que tú tomaste por la fuerza de inercia y cuando te encuentras con una curva, generalmente la curva te saca del camino. A eso se refiere. Muy bien, a eso se refiere. Saray, buenas noches, recién logré conectarme. No te preocupes, Saray, la clase, esta sí va a quedar bien grabada, así que la puedes ver cuando después la clase va a estar grabada, no hay problema. Eso es la fuerza de inercia, ¿ok? Cuando esta curva te sacaba del camino y te caía, ¿verdad? Entonces, siempre, y esto pasa con los vehículos, cuando los vehículos van a mucha velocidad y se encuentran con una curva, comienzan a tomar la curva y generalmente la misma velocidad los va a sacar del camino. A eso se refiere. Entonces, cuando usted conduzca, verifique con anticipación el estado del camino. Esté atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustibles, pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea más resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. Así se toman las curvas, ¿ok? Que la fuerza centrífuga es, en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. O sea,
La fuerza centrífuga depende de dos factores, de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Pregunta de examen. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y llegamos al famoso cálculo matemático. Distancia de detención. Vamos a ver. La distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Qué significa cada uno? Vamos a ver. Aquí tenemos, por supuesto, un dibujo que nos explica claramente. Distancia de reacción. ¿Qué es la distancia de reacción? Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. O sea, vamos a ver, imagínense voy conduciendo y veo que más adelante hay un semáforo que cambió a luz roja. Entonces el estímulo es la luz roja y yo comienzo a pisar el freno. Esa acción, desde que yo veo el estímulo y piso el freno, generalmente es como de un segundo. ¿Ok? Ese segundo se llama distancia de reacción. ¿Cuánto me demoré en reaccionar? Luego, pisé el freno y comienzo a frenar hasta que llego justamente a donde detengo completamente el vehículo. Desde que piso el freno hasta que el vehículo se detiene por completo, se llama distancia de frenado. Muy bien. Y la suma de estas dos nos da como resultado la distancia de detención. Ahora, ¿de qué depende la distancia de reacción? Depende de la edad. Una persona que ya tiene 80 años o 90 años, por supuesto que sus capacidades de reacción se han perdido también. Fatiga y somnolencia, consumo de alcohol y drogas, por supuesto que se ve afectada la reacción. Algunos medicamentos que pueden provocar también somnolencia. Temperatura al interior del vehículo y distracciones como el celular, tabaco, GPS, etcétera. Todo eso puede afectar mi reacción. Ahora, ¿qué puede afectar o de qué depende la distancia de frenado? De la velocidad a la cual circula. Mientras más veloz vayas, más te va a costar frenar. De la masa del vehículo, mientras más pesado sea el vehículo, más cuesta frenar. De la carga y su colocación. Del estado del vehículo. Si el vehículo se encuentra en buen estado, va a frenar bien, correctamente, y si no, no. Las condiciones de la vía y por supuesto las condiciones meteorológicas. Un pavimento que está congelado, que está con hielo, por supuesto que va a aumentar la distancia de frenado. El vehículo le va a costar mucho más frenar. ¿Ok? Entonces, de todo esto depende la distancia de frenado. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo matemático? Vamos a ver con un ejemplo. Mire acá. Así se presenta este ejercicio en el examen. Dice, un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es su distancia de detención? Vamos a ver. Fíjese que la distancia de reacción dice acá abajo que se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Por qué? A ver, esto es una fórmula. El número 3 y el número 5 no son ni segundos, ni distancias, ni tiempo, ni nada de eso. ¿Ok? El número 3 y el número 5 es una fórmula estandarizada para que podamos realizar bien este cálculo. Entonces, esto es un número que nos permite realizar bien el cálculo. Es una fórmula. ¿Ok? Entonces, distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Pero qué tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar la velocidad a la cual circula el vehículo. En este caso, en este ejemplo, me dicen que el vehículo circula a 60 kilómetros por hora. Yo tomo el 60, pero tengo que sacarle el 0. No voy a trabajar, al número entero le saco el 0 y solamente voy a trabajar con el número 6. ¿Ok? Y multiplico, 6 por 3 me da 18. Luego, tomo el 60, le saco el 0 y multiplico por 5. 6 por 5 me da 30. ¿Ok? Entonces tengo 18
más 30, sumo la distancia de reacción con la distancia de frenado, 18 más 30 y me da 48 metros aproximadamente. Y ese es el resultado. Ahora, me puede aparecer 80. Si me aparece 80, saco el 0 y hago el cálculo con el 8. Me puede aparecer 110. Saco el 0 y hago el cálculo con el 11. Si no me da número entero, aproxímelo. Si le da 87, no sé, 85 kilómetros por hora, trate de aproximarlo a 90 o aproximarlo a 80, ¿ok? Y saque el cálculo. Este, este resultado, ¿ok? No es un resultado exacto, es un resultado aproximado, lo que significa que si en las alternativas, imagínense, yo tengo acá 48 en mi resultado, pero las tres alternativas que tengo dicen 30, 50 y 110. 30, 50, 110, pero no aparece 48. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso que no aparezca mi alternativa, yo tengo que seleccionar aquella alternativa que más se acerque al cálculo que saqué. Por lo tanto, si tengo tres alternativas, tengo 30, tengo 50 y tengo 110, tengo que marcar 50, ya que el 50 está más cerca del 48. Es un cálculo aproximado, en este caso, como dice, como les estoy diciendo, que tenemos que aproximar. ¿Perfecto? Muy bien, perfecto. Entonces espero que haya quedado claro cómo se realiza este cálculo. Continuamos con el estudio. Perfecto. Muy bien, acá tenemos algunos otros ejemplos. Acá tienen, por supuesto, un video explicativo también del profesor Jaime. Acá tenemos otro video explicativo y ahora llegamos finalmente a los elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva corresponden o aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Vamos a ver. El cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior de un vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones obligatorios en los asientos traseros son desde el año 2002 en adelante. Pregunta de examen, repito. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Pregunta de examen. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7. Utiliza el cinturón de seguridad. Esto disminuye las muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde, utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es: banda torácica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, tenemos que estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, cuando sufra un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad. ¿Muy bien? Perfecto. Vámonos al airbag. El airbag, también parte de la seguridad pasiva, es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte. Tarda milisegundos en inflarse y en desinflarse. Carrocería sería pasivo, sí, Elizabeth, seguridad pasiva. Claro que sí, en este caso el parachoque, esas partes son parte de la seguridad pasiva, claro que sí. Los airbags reducen los riesgos que provocan, en este caso, daños cervicales, ingreso de vidrios a los ojos y evita los golpes contra el volante y tablero. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad.
Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva el cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy grandes. ¿Ok? Dice claramente, disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. A bajar, llegar a bajar. Atención que eso también es pregunta de examen, ¿ah? El uso de airbag más cinturón de seguridad baja en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Eso es pregunta de examen. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque éste no se haya abierto. Evite riesgos igual que el cinturón de seguridad. Atención, si usted ha sufrido un accidente y ya el cinturón de seguridad y el airbag cumplieron su buena función, hay que reemplazarlos. ¿Ok? Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, debe recordar siempre, nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabeza, inteligentes. Recuerde informarse sobre todos los airbags cuando conduzca el vehículo. Y llegamos finalmente a los apoyacabezas. La función de los apoyacabezas es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero. Se debe regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. La altura de los apoyacabezas. El apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. Atención, pregunta de examen. Debe quedar situado en la parte superior y a la altura de los ojos. Pregunta de examen, repito. La distancia respecto de la cabeza, del apoyacabezas y la cabeza en este caso, debe ser lo más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Pregunta de examen. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo. Les recuerdo que aquí, por supuesto, vemos la normativa legal. Tenemos también un video explicativo, otro video explicativo del profesor David y el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta, ¿ok? Vamos a ver. Primera pregunta. La función del embrague es conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. B. Frenar el motor del vehículo. C. Darle fuerza al motor del vehículo. Vamos a ver. Perfecto. Ustedes me dicen en este caso que es la letra A. Yo voy a marcar la letra A, conectar y desconectar la fuerza del motor y eso es correcto. Dice, el embrague es la pieza que debe transmitir la fuerza del motor a la caja de cambios y como consecuencia a las ruedas de nuestro vehículo. Ahí está la explicación. Muy bien. Siguiente pregunta. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto un cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un A. Quinto piso sin red de seguridad. B. Cuarto piso sin red de seguridad. C. Tercer piso sin red de seguridad. Marque su respuesta. Muy bien. Perfecto. Letra B. Yo voy a marcar la letra B.
cuarto piso sin red de seguridad y eso es correcto. Si ustedes tenían buena vista, se podrían haber dado cuenta que en la imagen aparece, dice claramente. Si tenían buena vista, lo hubieran logrado ver. Claro que sí. Vamos a la siguiente pregunta. Atención. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total, distancia de reacción más distancia de frenado, si usted va a 70 kilómetros por hora? Saque el cálculo. Yo lo espero. 70 kilómetros por hora. Entonces, distancia de reacción por 3, distancia de frenado por 5. ¿Y qué resultado me da? Marque su respuesta. Si se dieron cuenta, la respuesta es aproximada, no es exacta. La respuesta es aproximada, no es exacta. Cristian, haz de nuevo el cálculo. Estás en algo que está fallando. Les recuerdo a todos que la distancia de reacción es por 3. Entonces yo tendría que multiplicar 7 por 3 y después la distancia de frenados por 5 y tendría que multiplicar 5 por 7 en este caso. Ambos resultados me dan un total, lo sumo y me da la distancia de detención. En este caso, las alternativas aquí están. La letra A, 25 metros, letra B, unos 80 metros, letra C, unos 50 metros y letra D, unos 15 metros. ¿Cuál es la alternativa que ustedes sacaron? Efectivamente, no es exacto y el resultado da, en este caso, la letra C. Vamos a ver, ya que el cálculo, si ustedes lo sacan correctamente, el cálculo debiera darles 56. Por lo tanto, la respuesta correcta o la alternativa que más se acerca a 56 es la letra C. Muy bien, felicitaciones a las personas que lo lograron sacar. Muy bien. Me dice acá, siempre se aproxima hacia arriba. Elizabeth, depende de las alternativas que te pongan, ¿ya? Uno dice siempre se aproxima hacia arriba. Me imagino que me estás preguntando hacia el número mayor, algo así. Todo depende de las alternativas que te pongan. Pero siempre tenemos que buscar el número que esté más cerca del resultado que yo saqué. ¿Ok? Siguiente pregunta. La primera señal de intoxicación con el óxido de carbono también puede ser monóxido de carbono, ¿ok? A, mareos y vómitos. B, fuerte dolor de cabeza. C, vómito y dolor de cabeza. Muy bien, ustedes me dicen entonces que la respuesta correcta es en este caso la letra C y yo también voy a marcar la letra C y vamos a ver si es correcto y eso es muy correcto. Última pregunta de hoy dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al uso de cinturón de seguridad? A. Para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. B. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. C. Los airbags o bolsas de aire reemplazan ventajosamente el cinturón de seguridad. Muy bien.
Ustedes me dicen que es la letra B, yo voy a marcar la letra B y eso es correcto. A ver, la letra A no puede ser, porque los que viajan en el asiento trasero sí presta utilidad al cinturón de seguridad y salva muchas vidas. Y los airbags, lo que dice la letra C tampoco puede ser, porque no reemplazan el cinturón de seguridad por ningún punto. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo. Les recuerdo que mañana no tenemos clases porque es feriado, ¿ok? Para ustedes, espero que para ustedes también. Es feriado. El día jueves nos vamos a encontrar con dos temas, que es el tema de convivencia vial y es el tema del individuo en el tránsito. El tema del individuo en tránsito es súper importante, ya que habla sobre el consumo de alcohol en la conducción, y esto, de alguna forma, en su examen vale doble puntaje. Así que, por supuesto, para que no se pierdan la sesión de este jueves, que vamos con clase doble. ¿Ok? Muy bien, queridos estudiantes, mm, cada vez más claro. Qué bueno, Génesis, que te haya quedado muy claro. Que tengan un excelente día mañana, los que puedan descansar, descansen y nos encontramos nuevamente el día jueves aquí a las 21 horas, ¿ok? Cariños para todos, buenas noches, que estén bien, hasta el jueves.